Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del bloque de visión computacional, en la que vamos a tener charlas de 3 oradores. Para comenzar lo invito a Federico Ilenea. Él es ingeniero biomédico de la Universidad de Favaloro, es becario doctoral del CONICET, está realizando su doctorado en ingeniería biomédica también en la Universidad de Favaloro. Te invito, Fede, a que compartas tu pantalla eh, y Bien. estamos dispuestos para escuchar tu presentación. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. No sé si se escucha muy fuerte o está todo en orden. Bueno, a ver. Listo. Se escucha bien. Bueno, muchas gracias, Cande. Bueno, en este trabajo titulado Comparación entre imágenes de tomografía computada 2D y 2.5D para la clasificación de calcio en la aorta torácica, utilizando CNN, es decir, redes convolucionales, les vamos a contar un poquito lo que estuvimos haciendo en el marco de mi doctorado, ¿sí? Con la dirección del doctor Mariano Casiaro y el doctor Damián Crayen. Todo esto en el laboratorio de bioingeniería que está ubicado en el IMETID, es decir, en la Universidad Favaloro. Primero, para interiorizarlos un poco, un tema con el cual nosotros venimos trabajando mucho, yo particularmente desde que entré en el grupo de investigación mientras estaba realizando mi carrera de grado, es la calcificación de calcio, ¿sí? En las arterias de los pacientes. Y esto viene de la idea de que eh, para poder clasificar a los pacientes entre bajo riesgo, intermedio o alto, se utiliza mucho la cuantificación de calcio coronario, es decir, de las arterias coronarias, y el mismo consiste en detectar en una tomografía computada sin contraste y de 2,5 o 3 milímetros de espesor en el eje Z, detectar todas las placas de ateroma que se hayan calcificado, ¿sí? Y esto nos habla un poco del riesgo del paciente que viene ya teniendo de hace un tiempo. Y lo que se hace es que generalmente se irradia la zona que está encuadrada en este esquema, detectando el corazón en su totalidad, obviamente, y algunas porciones de la aorta torácica, ¿sí? Entonces, el método consiste en, básicamente, detectar todas las manchas que cumplan con el criterio de Agaston, ¿sí? Que lo publicó en 1989, y que básicamente tienen que tener un área mayor a 1 milímetro cuadrado, también eh, tienen que tener cada uno de los píxeles tiene que tener un valor de unidad Hanfield mayor a 130, etcétera. Con esto se hace un cálculo y se calcula lo que es el score cálcico, básicamente. Entonces, en el grupo en el que yo me integro, se propuso la idea de analizar la arteria aorta, que es la arteria principal del cuerpo, así, ya que está a la salida del corazón, después de la válvula aórtica justamente. Y lo que propuso de particular el grupo fue extender la región irradiada para poder tomar el arco aórtico, ¿sí? En el esquema esto sería la arteria aorta, y lo que se hacía antes era cortar el arco, no se tomaba. Y como mucho, a veces los radiólogos tomaban la porción ascendente y descendente de la arteria aorta. Y habiendo hecho esto, se encontraron resultados muy interesantes que, por ejemplo, las calcificaciones en el arco resultaron ser mejor predictor, ¿sí? Por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares que el calcio en las arterias coronarias. Es decir, que para eventos extracoronarios, las calcificaciones en la aorta torácica dieron mejores resultados. Entonces, esto se hizo con un algoritmo que se implementó en su momento, ¿sí? En el 2012 fue publicado y luego nuevamente en el 2013, en el cual consiste en básicamente desplazarse por la center line de la aorta y ortogonalmente a esta center line ubicar círculos, ¿sí? Que ajustaran a la geometría de la aorta. Y con esto se hicieron muchos análisis de geometría, de detección de calcificaciones y demás. Sin embargo, en realidad el algoritmo estaba pensado para evaluar la geometría del paciente, ¿sí? Qué tan tortuoso era, para dónde se podría haber desplazado el arco, etcétera. Y sobre todo el área que ocupaba en cada una de las porciones. Pero no así
para la detección de placas particularmente. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, el desafío fue decir, teniendo todos estos pacientes, que eran unos 1400, ahora les voy a mostrar, eh, a los cuales se les había validado el calcio por un experto utilizando la herramienta de segmentación, entrenar una red, ¿sí? O varias, como les vamos a mostrar, para que clasificaran correctamente cada una de estas placas y que la validación no tuviese que ser realizada por el mismo usuario, ¿sí? O al menos poder reducir la cantidad de candidatos a clasificar. Entonces, bueno, para este proyecto lo que utilizamos fue para la parte de la creación del dataset como lenguaje Python, ¿sí? Particularmente trabajamos en PyCharm, que a pesar de no tener memoria, es muy bueno para programar, la verdad que lo recomiendo mucho. Y luego, para la parte del entrenamiento de las redes, sí, aquí utilizamos Jupyter Notebook, más conocido, me parece, por todos, utilizando TensorFlow y Keras, y todo esto en un servidor que contaba con una placa de video NVIDIA, lo cual aceleró los tiempos de procesamiento en la parte de entrenamiento, particularmente, de manera muy significativa. Bueno, aquí les muestro un poco la información de los pacientes. Esta placa no es tan importante, pero la mayoría de los pacientes eran hombres, ¿sí? Con una edad de 57, más o menos 9 años. El total de pacientes que utilizamos para este estudio fue 1415. Y lo más importante que quería destacar de esta imagen es que aquí nosotros los tenemos clasificados a los pacientes según su TAC, que este es el Thoracic Agustum Calcium Score, ¿sí? El score cálcico en el cual tenían, quedan clasificados en los 4 grupos de riesgo, ¿sí? Siempre sucede esto, que el mayor porcentaje de los pacientes se encuentra con un TAC menor a 10, ¿sí? Es decir, muy pocas placas o ninguna positivas, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no tengan otros candidatos que sean negativos. Y luego podemos ver que tenemos un buen número de pacientes, ¿sí? Más del 50% que sí tienen una buena cantidad de placas, ¿sí? Mayor a 10 al menos. Entonces, el primer problema con el que nos enfrentamos es el gran desbalance que teníamos al detectar todos los candidatos y todas las manchas, digamos, entre comillas, que estuviesen distribuidas a lo largo del volumen, ¿sí? de toda la tomografía. Y lo que encontramos es esto, ¿no? Un 99.8% de falsos, de negativos, ¿sí? O sea, de cosas que no eran placas en la arteria aorta, como por ejemplo placas en las clasificaciones en la tráquea, de estructuras óseas como las vértebras, costillas, etc. Entonces, para abordar este problema, lo que dijimos es, bueno, aprovechando la segmentación previa realizada y sabiendo que hoy por hoy, incluso con algoritmos de inteligencia artificial, existen muchos segmentadores automáticos, dijimos, vamos a buscar en la región alrededor de la centerline de la aorta, ¿sí? Y esto obviamente se ve en este esquema como la región sombreada en gris alrededor de la aorta. Y bueno, lo que hicimos fue entonces detectar todos los candidatos que estuviesen ubicados en esta zona, ¿sí? Esto obviamente de forma volumétrica. Lo que hicimos fue crear 3 imágenes por cada placa, ¿sí? Cada una de las placas para Aston se ve de manera axial, ¿sí? Y no como algo tridimensional, sino como algo bidimensional, más allá de si la placa sigue después extendida en el eje Z. Se cuenta como otra placa, básicamente. Entonces lo que nosotros hicimos fue detectar cada una de estas placas, ubicarnos en el centro de masa bidimensional y crear las 3 vistas típicas, que son la axial, la coronal y la sagital, ¿sí? Acá podemos ver unos ejemplos de un caso negativo, como es este, que está realmente muy pegado a la arteria aorta, a la parte del arco, pero que en realidad pertenece, ¿sí? A la tráquea. Y después otro ejemplo que realmente corresponde. Lo que hicimos entonces para enfrentar la anisotropía que tienen estas imágenes propias, de que suelen tener alrededor de 0,5 milímetros por píxel en el plano axial, ¿sí? Pero cuando nos vamos en el eje Z, como les había dicho antes, son de 3 milímetros o 2,5, entonces lo que hicimos fue llevar todas las imágenes a 0,5 milímetros por píxel,
y imágenes de 128 por 128, lo cual nos pareció un tamaño coherente como para que se pudiese ver la placa en su totalidad y además algunos de los tejidos que estaban alrededor. Lo que obtuvimos entonces fue una distribución bastante interesante de pasar a tener ese desbalance enorme. Ahora tuvimos un poco más de positivos que negativos, ¿sí? De todos los candidatos, el 61% son positivos, el otro 39% negativos. Y lo otro muy interesante que vimos es que dividiendo las placas por sus regiones, que esto también había sido hecho en la etapa de segmentación, pudimos ver que si bien la porción que tiene la mayor cantidad de candidatos totales es la descendente, ¿sí? También es la más larga, el 60%, el arco también tiene un gran número de candidatos, pero la porción ascendente realmente tiene muy pocas, y esto va a explicar un poco lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para poder entrenar cada una de las arquitecturas que establecimos, lo que hicimos como estrategia de remuestreo, utilizamos el Validation Set Approach, Cross Validation, que lo utilizamos de un libro de aprendizaje estadístico, el Introduction to Statistical Learning. Y lo que hicimos básicamente fue dividir los 1400 pacientes en dos grupos, ¿sí? Entrenamiento y test. Y luego, subsecuentemente, lo que hicimos fue, de manera aleatoria, distribuir los 1274 pacientes que estaban en entrenamiento y evaluación o validación. Y con esto generamos 10 sets distintos, siempre manteniendo el mismo set de testeo para todos los grupos. Entonces, lo que hicimos fue, utilizando las distintas arquitecturas que nosotros establecimos, entrenar y obtener para cada arquitectura, entonces, 10 redes distintas, ¿sí? Porque para cada arquitectura, 10 redes que tendrían probablemente pesos distintos, ¿sí? Y luego evaluarlas en el mismo grupo de testeo de pacientes, obteniendo una distribución en los valores de accuracy, FN score, sensibilidad, etc. Las arquitecturas que planteamos son unas cuantas. Les voy a comentar. Lo principal se divide entre simples y multi-input. Las simples son, como pueden ver acá, la red axial. En lo único, son iguales en la etapa de feature extraction, ¿sí? La de convolución y max pooling. Son todas iguales y en el fully connected también. Lo único en lo que se diferencian es en el input. Una utiliza solo imágenes axiales, la otra solamente imágenes sagitales y la otra coronales. Y por otro lado, el grupo de las multi-input, que a la entrada tienen las tres imágenes, ¿sí? Axial, coronal y sagital. Las etapas de feature extraction para todas las imágenes es exactamente la misma, y luego, para este caso, por ejemplo, la interconnected, combina en un flatten todas las neuronas que terminan a la salida de esto con las 128 neuronas. Después, por otro lado, teníamos una votación que es muy parecida a esta, solo que son individuales, ¿sí? Hasta el final, hasta una única salida, y una última neurona pondera las tres. Y la última me la reservo para comentárselas ahora. Los Ya primeros en dos resultados que minutos, Fede. obtuvimos, dale. Los primeros resultados que tuvimos fueron estos, donde pudimos ver cómo se desempeñaron las redes simples en cada una de las tres porciones de la arteria. Vimos que en el caso de la porción ascendente nos quedamos con la axial por su pequeña variabilidad, en el caso del arco también, por ser la mejor, y en la porción descendente con la sagital. Entonces, con esta información y evaluando de manera global, teníamos las tres imágenes, las tres arquitecturas simples, ¿sí? La sagital fue la mejor, y acá tenemos la de votación y la de interconnected. Y por último, y que fue nuestra ganadora con la que nos quedamos, fue esta que la llamamos Best Regional Combination, donde combinamos básicamente las redes axial y sagital según la porción de la aorta en la que nos encontramos. Si estábamos en la ascendente o o en el arco, utilizando la axial, y si estábamos en la descendente, la sagital. Bueno, esta es una matriz de confusión que obtuvimos al realizar la reclasificación de los pacientes, es decir,
dónde los puso cada una de las redes, en este caso solamente para la BRC, donde lo puso la red al paciente luego ¿cómo se llama? De clasificar todas sus placas, y tuvimos muy buenos resultados. Aproximadamente el 90% de los pacientes se encuentran en la diagonal, es decir, que fueron clasificados correctamente, y solo un 2% de los pacientes fueron recategorizados eh, sobre dos categorías. Y con esto, acá tenemos un gráfico de Blandy-Altman con básicamente cómo fueron clasificados y una regresión, pero lo importante es que lo que queremos decir es que eh, nosotros no queremos reemplazar al radiólogo, sino que lo que queremos es básicamente asistirlo. Es decir, en vez de que tenga que clasificar todas las placas, todos los candidatos de calcio, que solamente se concentre en que va a haber una gran probabilidad de falsos positivos, pero no así, por ejemplo, falsos negativos. Y de esta manera, solamente validar aquellos candidatos que hayan sido clasificados como calcio, y solamente y únicamente mirar a estos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, Fede, muchísimas gracias. Voy con Eh, 15 minutos, si querés. sí, sí, estás bien, es que veníamos atrasados de antes. Sí, perdón. No, Perdón. no, está perfecto. Te hago una pregunta, no, el Sí, público por ahora no hubo. bien. Em, ¿Hay alguna explicación desde la clínica de por qué la aorta, cada porción de la aorta vio mejor con distintos cortes de distintas, con axial, sagital o coronal, digamos? Bueno, mira, nosotros, y mismo nosotros cuando miramos las placas y demás, generalmente utilizamos la vista axial. Esperábamos un mejor resultado en esa porción y no así en la sagital. Sin embargo, vimos que un autor, Graffi, en el 2019 publicó justamente que estaba utilizando en su red las vistas axial y sagital. Esto lo vimos justo después de haber hecho estas pruebas y tener estos resultados, pero coincide con eso. De alguna manera, yo creo que al estar la mayoría de las placas, por ejemplo, en la porción descendente, eh, extendidas de esta manera, ¿no? Longitudinal, o sea, con la aorta, probablemente la vista sagital pudiera tener una mejor visión de la placa y así clasificarla. Y lo mismo con el arco, pero para la axial. Pero esto es simplemente una interpretación, la verdad que no lo hemos podido verificar, y recién ahora estamos trabajando con nuestro radiólogo de cabecera, digamos, que el profesor Eli Musso, que es quien nos provee las imágenes justamente, pero está en Francia y bueno, está un poco complicado el intercambio en este momento, Perfecto, Fede. por la situación actual, ¿no? Sí, muchísimas gracias, pero era eso más o menos lo que preguntaba. Bien, Bueno, muchas gracias. Acá es no, como dale, que uno gracias. extraña el momento de los aplausos en lo Sí, no, presencial. no, está bien, está bien. No, no hay problema. Aplausos para Fede, aplausos virtuales. Gracias. Em, Te toca el turno ahora de presentar a César Beltrán Castañón. Te invito, César, si estás ahí, a prender tu micrófono y compartir tu pantalla mientras te voy presentando. Candelaria. Él es César, es doctor en bioinformática y magíster en ciencias de la computación de la Universidad de Sao Paulo, profesor principal de la Pontífica Universidad Católica del Perú, presidente de la IEEE Computer Society del Perú y líder científico del grupo de inteligencia artificial de esta universidad. Bienvenido, César, te escuchamos. Ok, gracias Candelaria. ¿Están viendo mi presentación? Sí, solo falta el modo pantalla completo, ahí en presentar y estamos. Ok, bien, quiero agradecer antes la invitación y bueno, voy a presentarles un poco de lo que estamos trabajando aquí en nuestro grupo de investigación y primeramente algunas de las áreas en las cuales nosotros trabajamos. Básicamente nuestro fuerte está en todo lo que es visión computacional y procesamiento del lenguaje natural, ¿ok? Tenemos otra área, la de bioinformática, que también estamos potenciándola, como también la de ingeniería de conocimiento, con toda esta línea de Graph Machine Learning, ¿no? Que se nos viene, ¿no? Que pareciera ser lo que viene adelante en todo lo que es inteligencia artificial. Algunos proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Son diversos, básicamente muchos de los proyectos estamos orientados a problemas que tenemos aquí en Perú. Por ejemplo, del análisis de imágenes satelitales para determinar inundaciones, ¿ok? También trabajamos con lo que es levantamiento de terreno a través de cámaras LIDAR
y poder visualizar en 3D y simular, por ejemplo, inundaciones también o caídas de, nosotros llamamos acá en Perú huaicos, cuando hay mucha lluvia, ¿no? También lo que es, por ejemplo, la determinación de lo que es la calidad de aire, ¿no? La contaminación ambiental. Tenemos acá unos sensores que trabajamos con una empresa y a través de técnicas de inteligencia artificial tratamos de prever la calidad del aire. Y luego también otro proyecto que estamos desarrollando es en reconstrucción de 3D, ¿no? Acá tenemos en el Perú muchos objetos arqueológicos, muchos sitios arqueológicos donde se encuentran objetos que están quebrados y nosotros a través de un escáner 3D generamos la imagen tridimensional y con algoritmos de inteligencia artificial hacemos la reconstrucción automática, ¿no? Y luego algunos proyectos un poco más antiguos que básicamente estaban relacionados a lo que es a lo que es reconocimiento de tipos de plantas de la Amazonía peruana, plantas endémicas de la Amazonía peruana, luego reconocimiento de lo que son enfermedades en hojas de plantas, pues especialmente en la del café, reconocimiento de lo que es, por ejemplo, los defectos que tienen los granos de café, ¿no? Y también estamos trabajando en un traductor de lo que es Shipibo, que es una lengua nativa de la Amazonía peruana, para el español Shipibo, Shipibo español. Y estos dos proyectos, ¿no? Que es uno del diagnóstico automático de fertilidad masculina y el de detección de células cancerígenas, ¿no? En imágenes inmunohistoquímicas, ¿ok? Entonces, un poquito para ver los proyectos que estamos haciendo y vamos a centrarnos en otros dos últimos, ¿no? Que es un poco, creo, para el tema que tenemos ahora en el evento, ¿no? Que es el de diagnóstico por imágenes, especialmente para el caso de fertilidad masculina. Bueno, ustedes mejor que yo conocen que la forma en que actualmente todavía se hace el diagnóstico de fertilidad masculina es de forma directa, ¿no? Es decir, colocar las muestras de semen al microscopio y el especialista visualiza, ¿no? Las características morfológicas de estas imágenes y procede a analizar justamente, ¿no? Tratando de determinar si es que una célula espermática es normal, ¿no? Que lo ideal sería que de este tipo, o presenta anormalidades como este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces hay algunos problemas, obviamente, que ahí, ¿no? Se depende del especialista, los diferentes laboratorios, como mi colega anterior lo mencionó, de diferentes laboratorios pueden dar resultados distintos. La decisión está basada en base a subjetividad, ¿no? Del especialista, y también lleva cansancio también todo este procedimiento, ¿no? Entonces la idea está en poder hacer un proceso que sea automático, ¿no? Pero bueno, esa es como idea, y creo que con todos los problemas que nos enfrentamos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Así que la cuestión está en que nosotros tomar las micrografías que a partir del microscopio, ¿no? Y luego hacer un preprocesamiento de imágenes a través de segmentaciones, ¿no? Tratamos de hacer esta segmentación automática, lo hicimos de manera semiautomático, y luego detectamos las partes, ¿no? de las células espermáticas para poder identificar finalmente si se trata de una célula normal o anormal, ¿no? Y el conteo de la cantidad de células normales o anormales que se presentan nos determina, pues, si esa muestra se trata de un paciente que puede ser fértil o infértil, ¿ok? Es un poco el análisis que hicimos, ¿no? Tomando una imagen, por ejemplo, aquí de microscopio, ¿no? Buscamos hacer la detección, la segmentación y finalmente extraer las partes, ¿no? de esta célula. Ahora, para este trabajo lo que hicimos, tuvimos que enfrentarnos básicamente es con el enfoque de Machine Learning tradicional, es decir, hacer nuestra ingeniería de características, extraer prácticamente las características, que en este caso, por ejemplo, obtuvimos el porcentaje del núcleo, el porcentaje de acrosoma, la excentricidad, el largo y el ancho de la cabeza de la célula, ¿no? Y con ello poder determinar si se trata de una célula normal o anormal, ¿no? Ese trabajo, por ejemplo, fue publicado. Pero algunas dificultades, ¿no? Es decir, tenemos una segmentación que es semiautomática, extracción de características morfológicas dependiente del experto, número limitado de datos etiquetados, ¿no? Entonces, creo que el anterior colega también han pasado por ese problema. El etiquetado de datos en medicina es tremendo, o sea, nos falta mucho. Entonces, ante eso, surge la ola, ¿no? Del deep learning, ¿no? Entonces dijimos, bueno, fíjate que el Deep Learning nos dice que olvídate de la extracción de datos, ¿no? Simplemente envíanos las imágenes y ya no hagas la tradicional extracción de información. Es decir, con este caso tenemos un rostro,
dónde están las características morfológicas del rostro, eso vas a crear un vector y lo lanzas a un algoritmo de clasificación para que te dé la respuesta, ¿no? Pero no, en Deep Learning te olvidas de todo eso. Bueno, la primera vez que nos topamos con Deep Learning, no, están locos, o sea, ¿cómo va a pasar eso? Que no vamos a hacer ingeniería de características, ¿no? Pero bueno, sí, entonces, danos tú la imagen y hacemos el Deep Learning, es decir, hacemos las convoluciones y te decimos qué va a hacer, ¿no? Entonces, pero no, nos dijeron ahí de que tú necesitas hacer pues todo un etiquetado y tienes que tener gran cantidad de información. Y nosotros con imágenes de las células espermáticas no llegábamos ni a 500 imágenes, ¿no? Entonces no podíamos hacer un deep learning. Entonces hemos visto algunos trabajos que están comenzando a hacer justamente y el gran problema está en la recolección de data, ¿no? Entonces justamente ahorita estamos en ese trabajo también nosotros de poder recolectar data y poder aplicar deep learning, ¿no? Este es un trabajo que hemos encontrado recientemente y que está tratando de hacer, ¿no? Algo de lo que es a través de técnicas como data augmentation y generar su modelo o su arquitectura de deep learning para poder hacer finalmente la evaluación, ¿no? O la detección de las células espermáticas. Entonces nosotros habíamos comenzado en esto, ¿no? Y un primer paso que ya hemos dado es en hacer una segmentación automática de las imágenes, de las células espermáticas. Y estamos utilizando una arquitectura de convolucional que es conocida como UNet, para que es muy buena para lo que es la segmentación de imágenes, ¿ok? O de objetos, ¿no? Y fíjense los resultados que nos está dando, ¿ya? Entonces están muy interesantes los resultados, ¿no? Tenemos la imagen original, este es el ground truth, ¿no? Que es lo que esperamos llegar, ¿no? Y el modelo nos está dando estos resultados, ¿ok? Entonces ahorita justamente estamos en preparación de este artículo para poder publicarlo y luego también nos va a servir para poder generar el conjunto de imágenes que estamos esperando para finalmente, como en este caso, hacer nuestro modelo de clasificación y que nos diga si es una célula normal o anormal, ¿ok? Luego, en el caso del problema que tuvimos con cáncer, ¿no? Aquí sí hubo un trabajo bien interesante también. Es decir, las imágenes, por ejemplo, inmunohistoquímicas que nos otorgaba el Instituto Nacional de Cáncer que tenemos aquí en el Perú, y lo simpático era de que los especialistas comenzaban a identificar, ¿no? A identificar cuáles eran células cancerígenas y cuáles no eran células cancerígenas. Entonces, tuvimos una ayuda de parte de ellos y nosotros dijimos, muy bien, entonces tú tienes la imagen inmunohistoquímica y vamos a comenzar a generar los parchecitos que tú nos vas a dar. Es decir, tú, especialista, comienzas a poder identificar cuáles son positivos y cuáles son negativos. ¿Ok? Entonces, eso nos va a servir para nosotros como nuestro dataset, ¿no? Que va a entrar a nuestro modelo de red convolucional, lo vamos a entrenar y finalmente cuando venga una nueva imagen vamos a obtener los resultados e identificar automáticamente dónde están las células cancerígenas, ¿no? Nuestro modelo, entonces lo que hicimos fue, creamos una interfaz para los colegas médicos, ¿no? En la cual ellos identificaban, ¿no? Esto es cáncer, esto no es cáncer, esto es cáncer, esto no es cáncer, y comenzamos así a crear nuestro dataset, ¿ok? Entonces, tal como lo comentó también el colega anterior, ¿no? En este caso, fue un médico, hasta 2 médicos los que nos apoyaron en hacer este trabajo, pero igual, ¿no? En la comunidad médica hay mucha discusión cuando tienen imágenes que son digamos, si son o no son cánceres. Hemos visto por ahí en la web que se crean grandes discusiones entre los médicos para determinar si, digamos, una célula es cáncer o no es cáncer, ¿no? Entonces, si existe el no acuerdo muchas veces entre los especialistas, entonces la red neuronal no va a aprender de la nada, ¿no? Va a aprender justamente de lo que los especialistas están dando. Entonces, finalmente el modelo va a aprender y decir, esto es cáncer o no es cáncer, ¿no? ¿Ok? Nuestro modelito finalmente fue una simple red convolucional, una clásica LeNet, ¿no? Que tiene 5 capas básicamente internas, tiene 3 capas convolucionales, como en este caso, y 2 full conectadas, ¿no? Aquí al final, y que nos va a dar una salida de decirnos si es o no es cancerígena la imagen, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente hicimos. Los resultados que obtuvimos fueron muy simpáticos, ¿no? Tuvimos un 94% de accuracy y 95% de precisión, ¿no? Y 92% de recall, ¿ok? Y bueno, finalmente conseguimos nosotros generar los resultados que fueron muy bien aceptados por nuestros amigos médicos, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunos resultados de eso, ¿no? Y también este artículo fue publicado y bueno, y actualmente está teniendo muy buenas referencias
el trabajito que hemos desarrollado. Bueno, y para nosotros los del área de computación siempre es un reto trabajar con los colegas médicos, ¿no? Cada vez que vamos a los laboratorios tenemos que obviamente internarnos, ahí estamos todo el equipo aquí de trabajo, está Luis, que son médicos, y Yesenia aquí los médicos, y este es mi equipo de trabajo, ¿no? Estos 4 aquí somos informáticos de computación, así que meternos ahí a entender también, ¿no? La parte, y aquí es el trabajo justamente con las imágenes químicas, ¿no? Discutiendo, nosotros también aprendiendo, es cáncer, no es cáncer, finalmente es curioso ver porque entender a los colegas médicos para nosotros también crear adecuadamente nuestros modelos es sumamente importante, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería presentarles y bueno, si tienen algunas preguntas, rápidamente, encantado de poderlas responder, ¿no? Muy bien, César, muchísimas gracias la presentación, súper interesante la verdad. Y sí, de nuestro lado me siento súper identificada con vos cuando describías recién toda la parte del contacto con los médicos. Sí. Yo tengo algunas preguntas que me surgieron de la presentación. Cuando ustedes antes hacían el análisis de fertilidad masculina sin deep learning, digamos con métodos heurísticos y de machine learning más tradicionales, ¿llegaron a tener un desempeño medido de la calidad de la clasificación? ¿Y llegaron también a tener uno de deep learning, como que pueden comparar los desempeños de clasificación? De clasificación hemos llegado más o menos casi a 90%, pero no nos confiábamos mucho porque la data que nosotros teníamos era muy pequeña, ¿no? Bueno, no llegamos ni a 500 imágenes. Entonces, y justamente ahora estamos tratando de llevarlo esto a Deep Learning, especialmente para ver si es que esos resultados en verdad van a coincidir también, ¿no? Entonces, si tenemos ahí, digamos que tanto con Deep Learning como con el método tradicional están coincidiendo, entonces va a ser bueno. Bueno, se espera que con Deep Learning sea mejor, ¿no? Sí, porque o sea, están juntando nuevas imágenes. Exacto, nuevas imágenes estamos colectando y luego el hecho de que hemos estado utilizando pocas características también, ¿no? Entonces con Deep Learning tú puedes generar muchas mayor características, ¿no? Entonces Claro. puedes hacer mucho más generalizable el problema. Sí. Y la clasificación de normalidad, digamos, de las células, ¿es a nivel célula o a nivel paciente, digamos, a nivel de toda la imagen? No, ¿O a nivel de celular. cada célula? Cada A nivel célula. celular. Sí, Está a bien. nivel celular. Ajá. Sí, la idea era en una muestra identificar cuántas células hay de ese número de células, identificar cuáles son normales o anormales, que eso les sirve a los médicos para determinar, ¿no? Si es que hay un alto número de células anormales, probablemente la muestra sea pues de un paciente infértil, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Sí. César, te comento que acá en el chat Claudio del Río, ay, perdonen por la pronunciación del apellido, pero Claudio del Rieux, pero nos dice que en la Universidad Nacional del Sur de Argentina, en la ciudad de Bahía Blanca, están trabajando en un proyecto muy similar, trabajando en lo mismo y que le interesa tener tu correo, si lo puedes chévere. compartir en el chat para que queden en contacto, porque tienen proyectos muy similares. Sí. A ver si lo coloco. Dale, bueno, muchísimas gracias, César. Pasamos entonces a nuestro siguiente orador. Te invito, Victoria, si querés ir compartiendo pantalla, iniciando tu audio, mientras yo te presento. Nuestra siguiente oradora es Victoria Kowalczuk. Ella es médica especialista en dermatología, integra el servicio de dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, es subjefe del equipo de trasplante de membrana amniótica y de piel, miembro del equipo de oncología cutánea, cirugía de MOS y dermatología quirúrgica, y coordinadora de la sección del DRD. Toda tuya la palabra, Victoria, se ve bien la presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar de Valkyria, la innovación en el diagnóstico precoz de cáncer de piel. Y cuando leemos el título decimos, bueno, quizás este diagnóstico precoz se viene llevando a cabo desde ahora. Y cuando nos remontamos al pasado, vemos que en 1920 Safier introduce el término de transiluminación de la piel al apoyar
un microscopio binocular para ver las características de una lesión. Entonces ya vemos que esto, las dudas de los médicos, y esto viene desde antes. En 1989, Brown hace los primeros dermatoscopios manuales. Estos dermatoscopios manuales necesitan aceite de inmersión para hacer traslúcida la capa superficial de la piel y poder ver las estructuras en profundidad, y actualmente contamos con este dermatoscopio que suma una luz polarizada, con lo cual no tenemos que usar el aceite de inmersión. Así fue la cronología de la búsqueda de la imagen dermatoscópica. En los años 90 surge la dermatoscopía digital. ¿Y qué tiene de bueno esto de la dermatoscopía digital? Que permite el almacenamiento de las imágenes, tanto clínicas como dermatoscópicas, para ubicar en un determinado lugar del cuerpo que presenta las imágenes. Y lo fundamental es que permite el estudio comparativo en el tiempo. Entonces en los 90 nace, no era como la que les estoy mostrando, era una máquina mucho más grande, con menos resolución, pero la verdad es que fue esta tecnología avanzando, y hace un año y medio aproximadamente, toda la parte informática, junto con el servicio de dermatología, quisimos agregarle la parte de inteligencia artificial para optimizar los diagnósticos en dermatoscopía y disminuir la escisión de lesiones innecesarias. Entonces, básicamente nuestro proyecto consta de 3 fases. La primera fase tiene como objetivo integrar al flujo de trabajo asistencial de los dermatólogos un sistema de soporte de diagnóstico. Entonces, para hacer esto, se desarrolló una herramienta que es un ensamble de redes neuronales artificiales que permite detectar patrones en imágenes dermatoscópicas que permiten clasificar una serie de lesiones cutáneas específicas. Esto es, malignas, como el melanoma, el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular, premalignas como la queratosis actínica, y benignas como el neomelanocítico, el dermatofibroma, las lesiones vasculares y las queratosis benignas. Entre la segunda fase del proyecto es digamos, lo que integra el flujo de trabajo del médico de atención primaria, donde la herramienta de detección va a ser la detección de lesiones sospechosas. Esto va a estar inmerso en la historia clínica electrónica, y a través de la evaluación automática de imágenes clínicas, poder llegar a nuestro objetivo, que es optimizar la derivación al dermatólogo. Entonces, saber cuáles de estas lesiones van a requerir ver antes al dermatólogo que otras. Y la tercera herramienta, fase, es una herramienta de screening, donde el usuario final va a ser el paciente. Esta herramienta va a estar embebida en el portal de salud, donde los pacientes van a poder subir imágenes fotográficas. ¿Y cuál es el fin de esto? Generar una teleconsulta diferida con especialistas en dermatología. Y de esta manera lo que se busca es la optimización de la asignación de turnos. Es decir, priorizar los pacientes a los cuales el resultado dio sospechoso de malignidad en la herramienta. Entonces, poder decir, bueno, este paciente le dio sospechoso, optimicemos la teleconsulta y que pueda ver al especialista. Entonces, estas son nuestras 3 fases de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo estamos hoy?
Nuestro estado actual de fases es, en la fase 1 nos encontramos en la fase de testeo local de los algoritmos en nuestras imágenes. Y en la fase 2 y 3 nos encontramos en la fase de recolección de datos iniciando el entrenamiento. Y cuando vamos a hablar de la fase que dijimos, vamos a encarar este proyecto. Cuando uno, lo mismo que le debe pasar a todos los oradores y todos los que encaran un proyecto, lo primero que hacemos es leer. Leímos cuánto paper haya, cuánta recomendación había antes de empezar. Entonces, cuando iniciamos, comenzamos con una red neuronal convolucional. Entonces, lo que generaba era una red que tenía múltiples outputs. Y empezamos a entrenar en esta red. Lo que nos dimos cuenta es que cuando entrenábamos esta red con nuestras imágenes locales, no teníamos tan buena performance. Inicialmente entrenamos modelos de melanoma nevo, posteriormente hicimos melanoma, no melanoma, hasta que decidimos disgregar este gran problema en múltiples problemas pequeños. Y es así como nace nuestro algoritmo arboriforme. Este algoritmo arboriforme tiene 3 redes neuronales y cada red va a decirnos un porcentaje dividido en 3 grupos. Entonces, el mayor porcentaje va a ser al grupo que lo vamos a encauzar esa imagen. Y lo que vimos es que el primer grupo lo ensamblamos en melanoma nevo, y esto no es aleatorio, es por el origen que tienen tanto el melanoma como el nevo, que es el origen en la célula melanocítica. El grupo 2, que me va a diferenciar en carcinoma espinocelular y queratosis actínica, y el grupo 3, que me va a separar en carcinomas vasocelulares versus queratosis benigna, lesiones vasculares y dermatofibromas. Se llama esto algoritmo arborizado porque funciona obviamente en 2 pasos. Primero, la red neuronal dice a qué grupo pertenece y ahí agarramos el de mayor porcentaje de probabilidad, y en un segundo paso es una clasificación binaria que separa en benigno y maligno. Por eso es que, digamos, nos funcionó mejor. Pero una vez que uno encara un proyecto, como todos ustedes mencionaron, tenemos varios desafíos por delante. Y uno de los desafíos fue la definición del estándar de referencia. ¿Por qué? Porque para las lesiones benignas, nuestro estándar de referencia es el criterio del experto. ¿Por qué? Porque no vamos a sacar todas las lesiones benignas y hacerle biopsia. Entonces, para las lesiones benignas fue el criterio del experto, y para las lesiones malignas, el mejor estándar fue la anatomía patológica. Entonces ahí empezamos a deslumbrar algunas cosas. Otra cosa de lo que, otro desafío a saltar es la falta de integración de los equipos con los sistemas de salud. Entonces, cuando encaramos este proyecto, hablamos con el representante en Argentina de nuestros, digamos, dermatoscopios digitales, y dijimos, bueno, decime qué centros tienen este equipo asociado al PACS. Y para asombro nuestro fue ningún equipo de dermatoscopía digital en el mundo lo tiene,
Solo Holanda tiene un centro que tiene listas de trabajo. Entonces para nosotros también es todo un desafío, y lo positivo es que estamos trabajando para la integración de esto, ya sea con el representante o también por la integración de nosotros mismos. Y por todo esto que vengo mencionando, es que otro desafío fue el diseño de una base de datos temporal, porque como no teníamos la posibilidad de juntar todos los datos, diseñamos en REDCap una base temporal, entonces donde ponemos el fototipo del paciente, si tiene o no antecedente de cáncer de piel, las imágenes tanto clínicas como dermatoscópicas, si eran lesiones malignas, si estaban avaladas por la anatomía patológica, si eran benignas por el criterio de experto, y eso fue todo un desafío y una puesta a punto. Así que con todo lo que les vengo mencionando, el mínimo producto viable con el que quiere salir el hospital italiano es por lo menos que distinga entre 6 tipos, que sería el nevo como confundidor del melanoma, la queratosis actínica como confundidor del carcinoma espinocelular, y poder dividir el carcinoma vasocelular de las queratosis benignas, de las lesiones vasculares y del dermatofibroma. Entonces, ¿cómo venimos con los resultados preliminares de todo esto? Entonces, tenemos que en el análisis a nivel lesión, nuestro algoritmo detecta los nevos en el 84% de los casos, los carcinomas vasocelulares en el 75% de los casos, y el melanoma en el 61% de los casos. Pero cuando no lo detecta, lo que vimos como melanoma, lo detecta como carcinoma vasocelular o carcinoma espinocelular. Entonces lo que vimos es que en la detección de cuando te dice es cáncer de piel y por lo tanto uno lo tiene que extirpar, porque ese es el miedo, dio 77.6%. Quiere decir que de algún modo nos dice que tenemos que sacar estas lesiones. Pero cuando nosotros vamos a hacer el análisis dicotómico, lo que vemos es que mejora nuestra performance, porque a nivel maligno detecta el 80% de los casos, y a nivel benigno de las lesiones detecta el 82%. Entonces, queríamos destacar que si bien nosotros entrenamos con imágenes públicas, evaluamos con imágenes locales, porque creemos que nuestra población es diferente, que la prevalencia de las diferentes afecciones o tumores de la piel es diferente también, y que obviamente tenemos distintos fototipos. Entonces queríamos resaltar que la verdad que es un trabajo arduo el que hacemos. El nombre del proyecto es Valquiria. Valquiria hace mención a estas diosas guerreras nórdicas, y es un poco la analogía con la que cada profesional de la salud y los dermatólogos nos enfrentamos en la detección precoz del cáncer de piel para disminuir la morbilidad del paciente. Así que, obviamente que para llegar a esta altura somos un equipo muy grande, que tenemos mucha energía, y se los quería traer acorde. La verdad es que tenemos muchas reuniones, mucha colaboración y trabajo, así que bueno, quería invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales,
y agradecerles por acompañarme en esta maratón de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Aplausos virtuales. Te felicito. Excelente presentación, muy clara. Muchas gracias. Te hago una pregunta a Sí. vos como especialista, como médica especialista en dermatología. ¿Cómo crees o cómo te imaginas que va a ser la integración al flujo de trabajo de la herramienta? ¿Va a ser de un uso cotidiano? ¿Crees que el resto de tus colegas la van a adoptar rápido, que va a llevar un tiempo? Yo creo que, como todos mencionaban antes, va a haber gente que se adhiera muy fácilmente al proyecto y a la utilización, y va a haber gente que haga la resistencia de la implementación, pero yo creo que la resistencia viene en la creencia de que esto puede competir con lo que sabe uno. Y en realidad es una herramienta más que te ayuda y que no es menor, porque en la cantidad de horas que uno atiende, y la verdad se te puede pasar alguna lesión que no veas, o un estudio que uno estaba rotado. Entonces, si uno lo toma con una herramienta para la sinergia, y vamos a tener un montón de gente interesada, que mientras hace la curva de aprendizaje, pueda apoyarse en esta herramienta. Y yo soy muy, muy positiva, porque estoy con gente que trabaja en este proyecto poniéndole todo, así que creo que para nosotros va a ser un éxito. Al menos quiero mandar este mensaje porque es mucho el trabajo en equipo. Agustina forma parte, está ahí, pero es un pilar fundamental, Luis también está presente, digamos, somos un montón y creemos que esto nos va a ayudar. Sin duda, yo creo que hacer innovación se trata de eso y de uno se tiene que poner el cuerpo, el que es el primero en por lo menos en su región, pone el cuerpo y pone un montón de esfuerzo por sacar adelante los frutos, pero sin duda que tiene su valor también y su premio el ser el equipo que innova, digamos. Sí, Así que, tal cual. sí, sin duda que es súper valioso. Bueno, al resto del público, si quieren hacer alguna pregunta en el chat, tenemos un par de minutos todavía para cualquiera de los oradores. Mientras tanto, les comento que ahora 13:30 arranca la plenaria con la que cerramos este primer día de simposio de inteligencia artificial. En esta plenaria vamos a presentar un ebook, un libro digital sobre justamente la inteligencia artificial en imágenes médicas. Así que los invitamos, si todavía no tienen tan quemada la cabeza, al siguiente link de Zoom. Muchas gracias a todos por venir a este encuentro. Esperemos que el año próximo podamos hacerlo presencial o por lo menos alguna cosa mixta. Desde ya una alegría ver que somos tantos trabajando en la misma disciplina, que sin duda es una disciplina emergente y que va a empezar a aparecer cada vez con más fuerza en todo el mundo de imágenes médicas. Así que